Mam na imię Wiktoria Dziura, mam 22 lata y studiuję Mastera do wykonywania zawodu prawnika. Mi nombre es Victoria Dziura, tengo 22 años y estudio el máster en abogacía. Llevo 16 años aquí en España. Pues yo tenía 6 añitos y bueno, mis padres siempre han querido irse a vivir fuera de Polonia y surgió la ocasión de irse. Se fue mi padre primero, abrió un negocio aquí y como iba bien, pues decidió traernos a mis hermanas, a mi madre y a mí a España. Llegamos a la playa de Gandía y después de la playa de Gandía nos mudamos a un pueblo que se llamaba Oliva. Sí, a ver, fue un cambio muy grande porque yo vivía en una ciudad que no estaba cerca de la playa, con lo cual lo que es el paisaje cambió bastante, porque aquí llegamos directamente a la playa de Gandía, con lo cual teníamos la playa a 2 pasos de casa. Y yo lo recuerdo bien, la verdad, yo vine con 6 años y estaba encantadísima de venir a un país así, porque en los países como Polonia, España suena como vacaciones, ¿no? Pues yo estaba súper contenta. Pues mi hermana mediana, que tiene 3 años más que yo, bastante parecido a mí, porque las dos éramos bastante pequeñas. Pero mi hermana mayor vino con 14 años y a ella sí que le costó un poco el cambio porque, claro, a mí no me importaba hablar el idioma porque yo sabía que iba a empezar el colegio y que me cogería enseguida, pero ella ya vino en la ESO, con lo cual le costó un poco, además le supo mal irse de su país, tenían sus amigos, amigas, entonces a ella le costó un poquito más. Pues es curioso porque como empecé el colegio en la playa de Gandía, pero luego nos mudamos a un pueblecito que hablan en valenciano, mi hermana mediana y yo hablamos entre nosotras en valenciano. Pero con la mayor, como ya llegó a la ESO, iba a un instituto en el que hablaban en castellano, con la mayor hablamos en castellano. Y ya cuando vienen mis padres hablamos todos en polaco. Con mis padres. Yo empecé el colegio aquí porque vine con 6 años, con lo cual empecé primero de primaria. Así que yo realmente al colegio no fui allí. Con lo cual todo lo que he aprendido lo he aprendido pues de libros, de mis padres, de mis hermanas, de la tele. Y sí, lo sigo practicando con ellos, ¿no? Porque cada vez que vienen hablamos en polaco y así que lo mantenemos entre la familia. Con la comunidad de aquí no, la verdad que no. Con mi familia en Polonia y eso sí que mantenemos el contacto, con lo cual pues nos llamamos, nos escribimos y todo eso, y vamos a vernos mutuamente. Pero aquí no. Sí que conozco a algunos polacos, pero no me llevo mucho con ellos. O sea, no tengo a ningún amigo en mi grupo que sea polaco o algo de eso. Pues yo tenía muy claro desde principios de la ESO que quería estudiar en la universidad y que además quería estudiar Derecho. Con lo cual, fue súper fácil meterme en la universidad porque ya lo tenía muy claro. Y la Universidad de Valencia en concreto, pues primero porque es la que más cerca está y segundo porque es una universidad que está muy bien a nivel nacional en cuanto a educación. Con lo cual fue una elección acertada. Pues desde luego que yo creo que he visto muchas metodologías en el aula, pero sin duda las que más me han gustado son las que los profesores vienen y hablan, cuentan cosas, transmiten mucha información, muchos conocimientos, no esas en las que vienen los profesores, ponen un PowerPoint y lo leen los alumnos o simplemente abren el manual y hay que leerlo. Esto es para mí no facilita el aprendizaje. En cambio, cuando viene un profesor y cuenta, no hace abrir ningún manual, ¿no? Simplemente habla y pues esto yo creo que para mí es lo que mejor me ha funcionado en la carrera. Bueno, yo creo que todos mis compañeros lo han sabido siempre, pero no es una cosa de la que se haya hablado o se le haya dado mucha importancia, la verdad. Supongo que es porque llevo muchísimos años aquí, empecé el colegio aquí, con lo cual no soy como nueva, ¿no? Otra cosa es cuando viene una persona de Erasmus o algo de eso, de mi país, y ya se habla de eso. Pero no,
Además, mis compañeros como me conocen desde primero, en primero sí que era como más nuevo, era yo como un poco la novedad, ¿no? Me preguntaban que de dónde era y todas estas cosas, pero como hemos seguido los 4 años de carrera juntos, ya no se ha hablado mucho más del tema. A mí me encanta cuando la gente de otros sitios habla de su cultura, con lo cual yo lo veo súper enriquecedor y vamos, yo también en mi país hay culturas que son diferentes, también se habla de ello y pues a mí me encanta escuchar a gente que es extranjera también y que me cuenta sus cosas para contrastar y para informarme, con lo cual yo creo que eso es totalmente positivo y vamos, a nivel personal me gusta mucho y cuanta más gente veo en el aula que es extranjera o de la que yo puedo aprender, más me gusta. De hecho, cuando en el aula hemos tenido alumnos de Erasmus, que vino una chica, por cierto, de Polonia, yo siempre me he juntado con ellos, les he dado mi número y cuando han necesitado algo les he intentado ayudar, por supuesto. Pues yo creo que más o menos como a todos. Académicamente, pues a pesar de que parecía que tuviéramos mucho tiempo para estudiar, a mí personalmente me costaba ponerme y sacar la concentración que necesitaba. No era como en una situación normal en la que pues haces otras cosas, vas al aula, quedas con tus amigos y luego te pones y a lo mejor te pones 1 hora pero te cunde mucho. En cambio esta vez a lo mejor me ponía 1 hora y me cundía como los 10 minutos anteriores. Me refiero a la situación anterior, a la situación sin COVID. Con lo cual, en ese sentido, pues ha sido un poco duro también mantener una rutina sabiendo que no hay nada más que hacer, pero siempre encuentras cosas que hacer, ¿no? O sea, mantener la rutina esta de a las 9 de la mañana o a las 10 te pones estas horas, estudias, ha sido un poco difícil. Y a nivel personal, pues tengo la suerte de vivir en un chalet, con lo cual he podido salir fuera, tengo un perro, he podido pasear con él. Me ha afectado, pero creo que podría haber sido peor, desde luego. O sea, he intentado mantener una rutina para poder dormir bien por las noches, para poder mantener un poco el ritmo que llevaba antes. Con lo cual diría que me ha afectado de manera negativa, un poco, sí, pero ahora no lo recuerdo tan mal. Pues un poco confusas, diría. Porque, soy consciente de que ahora mismo la situación está un poco turbia, con lo cual tengo claro que a lo que yo me quiero dedicar lo tengo que encontrar fuera, porque me quiero dedicar a los derechos humanos, con lo cual sé que voy a poder encontrar un buen futuro en alguna organización internacional, pero sé que va a tener que ser fuera, por lo menos para coger un poco de práctica o voluntariados o prácticas o lo que sea. Pues que este país es, un país maravilloso y lo que he dicho anteriormente, que quiero volver siempre a estar aquí. Sé que me vaya donde me vaya, voy a acabar aquí con mi familia porque, es genial.